Eh, Buenos días a todos. Gracias por la participación a este webinar. Esto es una nueva forma de webinar que se llama eh, Catalog Snack. Es un webinar muy breve que permite de haber un overview, un argumento específico, como en este caso, que hablaremos de los modelos en 3D asociado y archivado. Yo soy Ivano Tognetti y soy el Product Manager para todas las soluciones Engineering, Design, Automation y trabajo en la sociedad Cadlog, que es el distribuidor del sur de Europa. Es el más grande distribuidor de Europa que tiene representaciones en todas las principales regiones del sur de Europa. También aquí en España con la sede en Madrid. Hoy hablaremos de los problemas en todas las informaciones correladas con el modelo 3D y la colaboración con las mecánicas. Porque los diseñadores hoy necesitan poder colaborar fácilmente entre ellos. Toda la electrónica y la mecánica, la mecatrónica, como se puede llamar, que tienes una colaboración muy importante, porque en el equipo MCAD, que es la mecánica, necesita información sobre la posición de los componentes ECAD de la electrónica para un estudio de forma y montaje, para el análisis térmico y el análisis de pesos, estrés y el análisis de la Spark Analysis, como se llama en inglés. Necesitamos de producir toda la documentación en rendering para el marketing, porque naturalmente toda la documentación hoy es muy interesante, muy completa, con una estructura de rendering con todas las informaciones. Si vemos el problema de las dos partes, en la parte ECAD necesitamos de la información MCAD para conocer todas las restricciones mecánicas, las áreas de respecto y la posición de las partes mecánicas. Porque es muy importante en la electrónica conocer todos los límites que necesitamos considerar en la producción de la scheda electrónica. Porque los componentes, el borde de la placa y la altitud de los componentes pueden interferir con la parte mecánica, por ejemplo, con los chasis que tienes el proyecto electrónico directamente. Normalmente los ingenieros y diseñadores suelen conocer el entorno ECAD o MCAD y no ambos. Típicamente tenemos una conciencia específica de los productos para la electrónica, el esquema, el proyecto, el desarrollo de la placa, el posicionamiento de los componentes. Esto per la parte electrónica. Para la parte mecánica, tenemos todas las informaciones, conocer todo lo que es en torno a la placa electrónica, por ejemplo, los chasis que tienes, la información electrónica. Hoy resulta complejo ver cuáles son los cambios realizados por el otro equipo, porque en muchos casos no tenemos una revolución del proyecto mecánico o electrónico, pero tenemos pequeñas modificaciones entre algunas partes. Los procesos actuales de colaboración más comunes son del tipo todo o nada. Esto significa que la sincronización entre los dos entornos son completas. Esto puede causar algunos problemas de sincronización. Todas las herramientas más nuevas, más modernas, tienen una información de colaboración que gracias al formato ProStep, que se llama IDEX, se puede generar un file de actualización incremental que
que porta toda la información de un entorno al otro. En este caso, todos los sistemas electrónicos, todos los sistemas mecánicos de hoy, tengo esa información de sincronización que es muy importante porque permite de haber solamente la generación de un file incremental, como cuando se actualiza una placa del proyecto de esquema, que se genera un engineering change order, y toda la trazabilidad del proceso que está en elaboración. En esto Digital Snack hablamos de cómo trabajar, cómo gestionar un proyecto directamente todo al interno del ambiente ECAD. Empezamos con los componentes, es un proceso directo con información proveniente del equipo de MECAD interno, o se puede descargar de fuentes externas las informaciones de los componentes. Tenemos algunos sitios, algunos es gratuito, otros con la suscripción que permiten descargar diferentes modelos del componente 3D. El modelo 3D se carga sobre el PCB con la asociación del componente específico, con alineación asistida. Es importante que se puede normalmente con las últimas tecnologías, la posibilidad de asociar carcasas alternativas, porque en muchos casos con las variantes o simplemente con problemas de asemblaje de las placas, se necesita la sustitución de los componentes de las huellas con una huellas alternativa. La asociación puede realizarse de forma local sobre el PCB. Esto significa que la asociación es temporánea, es dedicada a nuestro proyecto, o transferida en la biblioteca central. Si la asociación es guardada en la biblioteca central, significa que se podrán usar en los nuevos diseños que se realizarán en el entorno ECAD. Tenemos la asociación y en este caso todos los nuevos proyectos que cargan obviamente solamente los componentes ya guardados en la biblioteca central, tengo la asociación con el alineamiento listo para ver la placa configurada. Ahora vemos directamente en el software un ejemplo de cargamento de un componente 3D. Ok, abrimos el ambiente 3D. Aquí tenemos muchos componentes asociados. Tenemos, por ejemplo, estos condensadores. Se edita directamente el entorno de librería, donde se puede ver un ejemplo del modelo 3D, en este caso no tenemos modelos asociados, y seleccionamos directamente a través del comando de import, se puede seleccionar el componente 3D, esto es un formato STEP, puede ser un formato IGES, puede ser diferentes formatos, y el componente es cargado entre el entorno 3D. Aquí podemos arreglar las rotaciones de los componentes, por ejemplo, en este caso, hacemos dos rotaciones para poner en línea los terminales del componente en los taladros. Y automáticamente podemos definir el sitting plane. El sitting plane es el punto de contacto de los componentes con la placa. Esto es definido automáticamente del sistema, donde se puede después controlar si el alineamiento es correcto, el posicionamiento es correcto, y naturalmente tenemos toda la información de offset si necesitamos de corregir la posición o la altitud de los componentes de la placa. En este caso, el componente es cargado en la placa, se puede ver directamente en el rendering 3D, como se ve ahora. Es diferente, hacemos un otro ejemplo en un componente SMD, así podemos ver cómo se alinea, se pone en línea los pines en el pad de la placa. Tenemos el modelo indicativo aquí. Ahora seleccionamos los componentes y cargamos un otro step que tenemos en la librería. En este caso el componente es cargado. Podemos, como antes, corregir la rotación.
y hacemos dos operaciones. El primero es el alineamiento Pin Pad Center. Simplemente cliqueamos en el terminal y clicamos en el pad. El sistema automáticamente pone en línea la información. Hacemos una rotación para corregir el pin number y ahora definimos el punto de contacto de los componentes con la placa. Y vemos que el terminal es perfectamente en posición en el pad. Es en línea porque lo hemos definido antes. Ahora podemos guardar la información y tenemos el componente posicionado en el ambiente 3D Disco Rendering. Ahora, todas estas asociaciones es una asociación temporánea, no es temporánea, perdona, es una asociación a nivel del proyecto. Eso significa que la información no es guardada en librería. Se puede terminar el trabajo en este modo, aquí vemos que todos los componentes son local. Si necesitamos, si prefiere haber esto conexiones del modelo 3D con el componente, es bastante mirar. Aquí tenemos las listas de los componentes que son en la librería. Si puede simplemente cliquear los componentes que se desean ver en la Central Library y con el clic, el OK, podemos transferir toda la información en la Central Library. El próximo proyecto será automáticamente actualizado con todas las asociaciones que hemos definido en esta fase. Hablamos ahora de los accesorios. Los accesorios se entiende todo la información mecánica que no es parte integral del proyecto electrónico. Es un proceso directo, como hemos visto antes, con información proveniente del equipo de MECAD interno o de fuentes externas. Eso significa que trabajando con un formato compatible, como por ejemplo STEP o LIGES, se puede cargar directamente cualquier información mecánica que llega de un CAD mecánico. El modelo 3D se carga sobre el PCB y se asocia al elemento de referencia, porque podemos posicionar el elemento mecánico con las coordenadas en 3 axis, pero es más fácil haber un elemento de referencia como se ve más tarde, con la función de matting, que es típica del contorno ECAD. No, es típica del contorno MCAD, perdona, esto es un error. Hacemos una modifica, MCAD. Guarda. Perfecto. Es típico del contorno MCAD, del mating. Las personas que trabajan con el CAD mecánico conocen bien el comando. Tenemos más la disponibilidad del control completo de la visibilidad, de la transparencia y las selecciones en todos los axis, ejes. La asociación a nivel de PCB se mantiene ya que los modelos y las asociaciones se refieren a diseños específicos. Aquí vemos un ejemplo donde cargamos, por ejemplo, un tornillo. Ok, en este caso lo tenemos, podemos definir un nombre, podemos definir si necesitamos de exportarlo en el proyecto final, porque todas las informaciones se pueden exportar en formato mecánico, por ejemplo, STEP para transferir la información a la parte mecánica. Y aquí podemos trabajar con el comando de mating, donde simplemente seleccionamos los elementos que necesitan de ser en referimiento. Como se puede ver, el sistema, moviendo el ratón en los elementos, es capaz de identificar los elementos de asociación. En este caso, asociamos el tornillo a la superficie, a la parte de la placa superior y después podemos conectar con el mating el tornillo con el taladro. En este caso, vemos que los elementos mecánicos es perfectamente alineado en línea con el taladro. Esto es importante porque este elemento puede interferir, por ejemplo, con parte de placas o parte de los componentes.
Ahora, en el mismo sistema podemos cargar un otro elemento que es la parte de la enclosure, que es la parte abajo del contenedor de la placa. Y aquí podemos posicionarla de coordinadas o podemos utilizar el mating sobre los elementos comunes. Aquí activamos porque lo ya cargados todos los tornillos y podemos utilizar el mating para poner en línea, por ejemplo, el taladro de montaje sobre el tornillo con el punto. En primero hacemos el mating con la parte abajo de la placa para ponerla en línea y después hacemos la posición en línea de los elementos comunes. Aquí tenemos la posición del tornillo. Tac. En este caso, vemos la placa perfectamente posicionada en el case. Ahora podemos activar también la parte de arriba, que es también ya cargada aquí, y podemos ver, por ejemplo, el bracket, que es la posición lateral del proyecto, y activar también la enclosure top. Aquí podemos ver un modelo virtual del proyecto completo con la parte electrónica y la parte mecánica. Naturalmente tenemos un control completo de la visualización de los elementos. Por ejemplo, podemos controlar la transparencia de los elementos para poder ver a través del elemento y podemos también utilizar un comando específico del CAD mecánico que es la sección, el CAT en los tres ajas. Ok. Y podemos mirar entre la parte mecánica. Es importante decir que en el sistema, normalmente en todos los sistemas de última generación, tenemos un control, un batch DRC, que hace un control de design, un design rule check del elemento electrónico y mecánico. En este caso, si tenemos una interferencia, por ejemplo, en una parte electrónica y en una parte mecánica, tenemos una señalación. Se puede gestionar en un entorno ECAD también con los sistemas, porque es posible, tenemos la posibilidad de asociar otros PCB al PCB Master con fusión de matting asistida, naturalmente, y la protección de los datos en las placas añadidas. Eso significa que la placa que va a añadir no se puede modificar en posición de los componentes, es solamente una referencia. En este modo, tenemos la posibilidad de construir un prototipo virtual con elementos electrónicos y mecánicos, con toda la indexación de cada uno de los elementos de sistemas. Como se puede ver, aquí esto es una salida en formato 3D PDF, donde tenemos la placa base y tenemos el montaje de la alimentación, tenemos el montaje del display, como se puede ver, y tenemos el montaje de la CPU, son 4 placas y naturalmente la parte mecánica. Esto es muy importante porque tenemos la salida en formato STEP, en formato IGES, para el cambio de los datos con el entorno MCAD. En este caso podemos también generar un modelo, es un 3D PDF que se puede ver con cualquier visualizador de Acrobat 3D, y en este caso se puede, un cliente, por ejemplo, puede ver todas las informaciones del proyecto completo, mecánica y electrónica, con todas las funciones típicas del 3D. En este caso, por ejemplo, podemos ver una sesión en vertical para controlar la disposición de todas las informaciones. Aquí no podemos hacer misuras, pero no podemos hacer controles, porque todos los controles se pueden hacer en el CAD mecánico y en el CAD electrónico, o en el CAD electrónico. Pero en este caso es muy interesante porque un cliente puede mirar un sistema completo a través de un software de distribución gratuita.
Ok, esto es la información. Gracias por la participación a todos. Si necesitan de otras informaciones, ya se puede enviar un correo o llamar directamente a nuestros números. Gracias por su tiempo y un saludo al próximo Digital Snack.